Buenas noches, mi nombre es Cristian González y estamos en el curso de sistemas dinámicos. Ya les comparto mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Ya lo estoy viendo. Sí, señor. Vale. Bueno, entonces, como les había dicho, estamos en el curso de sistemas embebidos, código 208006. Estamos en la etapa 3, la cual es programar funciones específicas usando el lenguaje de alto nivel. El lenguaje que vamos a usar en este caso es Python. Esta actividad de tipo independiente es el segundo momento de los 3 momentos intermedios. Tiene una puntuación de 120 puntos. La actividad inició el 3 de octubre y finaliza el 30 de octubre de este año, 2020. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Al finalizar esta actividad es programar características básicas usando el lenguaje de programación de alto nivel para la interacción eficaz y segura en aplicaciones con sistemas embebidos. Como se le había dicho, la actividad es independiente. Esta es la parte que les corresponde. Si de pronto tienen alguna duda en alguno de los puntos, pues me interrumpen y la aclaramos de una vez. ¿Cómo va a estar dividida la web? Pues esta primera parte, que es explicación de la actividad que ustedes tienen que hacer, y vamos a una segunda parte, la cual se les va a explicar los conceptos básicos de Python, de cómo programar en Python y cómo utilizar este lenguaje ya en el simulador de Proteus, usando una Raspberry Pi. Los que no tengan la Raspberry Pi en físico, no hay ningún problema, lo pueden desarrollar este trabajo de forma simulada. En dado caso que tengan la Raspberry en formato físico, pues es exactamente el mismo desarrollo. Entonces, a continuación se relacionan las actividades propuestas para el desarrollo individual. La primera tarea, el primer punto de esta actividad es: cada estudiante debe analizar y leer la información entregada en contenidos y referencias bibliográficas en el entorno de aprendizaje del curso correspondiente a la unidad 2. Entonces entran al entorno de aprendizaje y pues ahí pueden encontrar la bibliografía con respecto a la unidad 2 para que la lean, para que se apropien más del tema. El segundo punto es investigar sobre los lenguajes de programación que existen para los diferentes sistemas embebidos y elaborar una presentación interactiva por medio del uso de una herramienta web relacionando las características principales de cada lenguaje, aplicaciones específicas, ventajas y desventajas. ¿Qué tipos de lenguajes? Pues como dice ahí, cualquiera que se pueda implementar en un sistema embebido, ya sea Python, Java, C, C++, cualquiera de esos lenguajes, pues hacen el listado y a cada uno le relacionan sus características principales, aplicabilidad, ventajas y desventajas. Eso sería el segundo punto importante, debe ser mediante el uso de una herramienta web. Como tercer punto es elaborar una infografía representando gráficamente las características y ventajas del lenguaje de programación de alto nivel en sistemas embebidos. En este caso el lenguaje de alto nivel que estamos usando es Python. Entonces, para que por favor hagan la infografía con respecto a ese lenguaje. Ese sería nuestro tercer punto. Como cuarto punto es elaborar un diagrama de bloques relacionando las características y ventajas de la tarjeta Raspberry Pi. Entonces,
tan solo un diagrama de bloques, como el que hicieron en la actividad anterior, en el cual ahí colocan las características y las ventajas de la Raspberry Pi. Entonces pueden colocar una característica y relacionan la ventaja de esa característica y así sucesivamente en este diagrama de bloques. Si hay alguna duda en alguno de estos 4 puntos, pues me lo comunican para así aclararla. Ingeniero, una preguntita. Señor. Con relación al, al punto de los lenguajes de programación, ¿cuántos se pueden relacionar? Digamos, unos 5 lenguajes, ¿podría ser? Sí, entre 4 o 5, Ah, más o bueno, menos. correcto, correcto. Y el de las características para explicar en la infografía sería únicamente con Python, ¿cierto? Que es Sí, el con Python, lenguaje. sí. Bueno, ok, gracias. Exacto, vale. Como quinto punto, realizar la programación que le permita dar solución por medio de algoritmo utilizando el lenguaje de programación de alto nivel a los problemas planteados en el anexo 2. El anexo 2 pues también está en el mismo espacio donde ustedes descargan esta guía. Aquí tengo el anexo. Este anexo está compuesto por 4 problemas. Todos estos se van a desarrollar utilizando lenguaje Python. Como les dije, se les dará una breve explicación para que ustedes sepan cómo el código que ustedes diseñen lo puedan eh, compilar con la Raspberry Pi. Entonces son estos 5, estos cuatro problemas. Ya como sexto punto es elaborar un video que no supere los 10 minutos en donde el estudiante explique los algoritmos obtenidos como solución a los problemas presentados en el anexo 1 y demuestra el funcionamiento de estos. Entonces tienen su código, lo explican rápidamente, que hace cada una de las líneas de código. Igual estos códigos son cortos, entonces pues esa explicación va a ser rápida y ahí ya lo compilan, o sea, le dan play al programa para poder ver el funcionamiento, que sí esté haciendo lo que se está solicitando en ese punto. El video se publicará en la cuenta de YouTube del estudiante y debe permitir el acceso y visualización del contenido. Muy importante que no lo dejen privado, que lo dejen o público o oculto para que yo pueda después entrar y visualizar el video. Y ya como sexto punto es elaborar el informe a entregar con el consolidado de las actividades realizadas de acuerdo con las indicaciones dadas. ¿Hay alguna pregunta sobre estos últimos puntos que acabé de leer? Sí, ingeniero. Es decir, como cada uno nos corresponde hacer los cuatro problemas, ¿cierto? Programarlos y todo eso, ¿cierto? Sí, En la señores. tarjeta, en la tarjeta Raspberry Pi. ¿Hay necesidad, digamos, de generar algún pantallazo para incluir en el trabajo sobre, digamos, cada uno de los cuatro ejercicios? ¿Se puede? Pues sí, sería bueno. Y pues también pues relacionarlo con el videíto. Ah, Ah, ok, correcto. sí, eso me parece bien. Bueno, ingeniero, gracias. Vale. Entonces, para el desarrollo de la actividad hay que tener en cuenta, bueno, que en el entorno de información inicial pueden revisar la agenda del curso para que verifiquen las fechas. Igual acá en la guía al inicio está la fecha de finalización, estar muy pendiente de esas fechas, por favor. En el entorno de aprendizaje pues se encuentra el foro en el cual se puede interactuar y pues están las referencias bibliográficas, y en el entorno de evaluación subimos ahí ya el consolidado del trabajo en formato PDF. ¿Qué es lo que debe contener este trabajo? Debe tener una portada, unos objetivos, el enlace de la presentación interactiva relacionando las características principales de cada lenguaje de programación, de sistemas embebidos, aplicaciones específicas, ventajas y desventajas, o sea, relacionando cada uno de los puntos, la infografía, diagrama de bloques, el algoritmo, la solución del problema y el video explicativo, que dura aproximadamente 10 minutos, al menos 2 conclusiones y la referenciación en el norma Japa. Entonces ya acá tenemos la rúbrica de evaluación al final de la guía, el cual está compuesta de 6 criterios.
Como primer criterio de evaluación es identificar los tipos de lenguaje de programación para los sistemas embebidos. Entonces, identificar cuáles lenguajes funcionan para sistemas embebidos. Ya que ustedes tienen una puntuación, identifica los tipos de lenguaje de programación para los sistemas embebidos, va a tener una puntuación de 10 a 5. Y ya dependiendo que anexen en el documento, pues pueden tener un nivel bajo o un nivel medio. Como segundo criterio es presentar de forma gráfica las características y ventajas del lenguaje de programación de alto nivel en sistemas embebidos. Como máxima puntuación puede tener una puntuación de 20. Este segundo criterio de evaluación. Como tercer criterio es elaborar un diagrama de bloques relacionando las características y ventajas de la tarjeta Raspberry Pi. Puntuación de 20 puntos. Como cuarto criterio, obtiene los algoritmos que dan solución a los problemas planteados utilizando lenguaje de programación de alto nivel. Sería el cuarto criterio, una puntuación de 30 puntos. El quinto criterio, sustenta de forma adecuada el procesamiento realizado para obtener los algoritmos y evidencias de su correcto funcionamiento. Una puntuación de 25 puntos. Y ya por último es elaborar el documento tipo informe final, incluyendo los desarrollos requeridos. Esto tiene una puntuación de 20 puntos. Eso sería entonces todo lo que sería con respecto a esta guía. Igual con respecto al anexo 1. Y ahora sí procedemos a, pues como les dije, a la segunda parte de esta web, en cual se les va a explicar conceptos básicos de Python para que ustedes puedan dar desarrollo a su trabajo. Entonces, lo principal es poder descargar el compilador, su intérprete. Entonces se van directamente a python.org. Acá le dan en download y podemos descargar la versión 3.10. Entonces la descargan. Acá yo ya la tengo descargada. Tan solo la voy a abrir. Y les va a aparecer esta. Vamos a desinstalarlo y lo vuelvo a instalar. Entonces, igual acá hay otras versiones. Python está compuesto por dos versiones. Se podría decir de la 3 en adelante. Y la 2 hasta la 3. Pero la que más se utiliza en estos momentos es la versión 3. Cualquiera de sus versiones. Otra cosa importante es que acá mismo, en la página de Python, tenemos la documentación. Podemos entrar a ver acá, le damos clic, entramos a ver la documentación. Acá nos muestran pues todas las aplicaciones que tienen Python y pues lo más ventajoso es que nos muestra por cada una de sus versiones cuáles han sido las actualizaciones que ha tenido cada una de ellas. Y si entramos acá a tutorial, podemos ver todos los comandos que manejan, digamos acá, tipo listas, que es uno de los que más se utiliza. Nos dan ejemplos, cómo se utiliza, cómo podemos visualizar cada uno de esos formatos. Y algo de código para uno poder. Vale, entonces voy a proceder con la instalación. Yo lo tengo descargado. Cuando lo vayan a instalar, importante añadirlo acá al pad. Esto es para que el computador detecte, pueda identificar el lenguaje Python dentro del computador. Entonces, pues yo ya tengo otra versión, pues por eso no lo añado, pero es importante que ustedes sí lo añaden. Lo instalan. Es bastante liviano, como pueden observar. Pesa 27 megas. Tan solo es el lenguaje y un intérprete básico. Ya cuando se termina de instalar, tan solo cierro y lo busco acá. Es el que dice idle. Podemos buscarlo por Python idle. Tan solo lo ejecutamos
Y este es el compilador que vamos a usar. Pues lo podemos usar también para depurar código o podemos usar directamente el que viene incluido en Proteus. Pero importante si deben descargar este compilador para que les detecte bien el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos, como se podría decir, una línea de comandos rápidos. Lo que yo ingrese acá se va a almacenar es en memoria. Entonces, en Python, como nosotros le asignamos valores a cualquier tipo de variable, entonces vamos a nombrar la variable 1, y vamos a decir que tiene un valor de 10, un tipo numérico. Si nosotros queremos visualizar este valor acá en nuestro intérprete, nuestro ID, entonces tan solo le colocamos variable 1 y así podemos visualizar colocando directamente el nombre de la variable. Otra forma es utilizando el print y colocamos dentro el nombre de la variable. Entonces, variable 1. Estas variables, pues dependiendo del valor que nosotros le coloquemos, así internamente él va a tomar qué tipo de variable es. Digamos, si nosotros miramos la variable que acabamos de declarar, pues nos va a decir que es de tipo entero. Si yo declaro, colocamos variable 2 y la declaro 10.5. Entonces le damos variable 2, ahí vemos que está almacenada y le damos type. Variable 2 y ahí nos dice que es tipo flotante. También podemos almacenar tipo string o de tipo carácter, tipo texto, el cual, ¿cómo lo asignamos? En Python no hay problema si utilizamos comillas dobles o comillas simples. Cualquiera de las dos formas él va a tomar que dentro hay un string. Entonces esta variable 3 vamos a llamarla 10. Y si nosotros escribimos acá, nos aparece 10, también con las comillas. Y si miramos el tipo, entonces nos dice que es de tipo str o tipo string. Igualmente, si nosotros queremos ver estos valores, tan solo colocamos print y ahí podemos, y ahí podemos también visualizar los valores. ¿Cuál es la desventaja de trabajar acá en esta línea de comandos? Que todo lo que hagamos se va a guardar es para la sesión. O sea, nosotros apenas cerremos nuestro intérprete, nuestro compilado, nuestro intérprete, pues se van a borrar todos los datos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Siempre realizar este código dentro de un script. Entonces nos vamos acá a File, nos vamos a New File y acá se nos abre otra ventana. Este ya sería nuestro espacio para nosotros poder guardar el código que hagamos. Y algo importante, mostrar acá pues también las líneas de código. Entonces, como primer programa que siempre se hace cuando uno está experimentando en algún lenguaje de programación, pues es el Hola Mundo. Entonces vamos ahí ya tenemos nuestro print Hola Mundo y tan solo lo ejecutamos. Almacenamos. Y ejecutamos. Entonces, como se puede ver acá en pantalla, ya nos muestra todo lo que nosotros vayamos a ejecutar en este script. No solo podemos mostrar información, sino también podemos realizar operaciones. Entonces vamos a declarar dos variables, en este caso A, B, y podemos realizar una operación matemática. En este caso sería A por B. Una de las ventajas es que cuando nosotros programamos en Python, él no necesita ningún tipo de indicador al final de la sentencia. Él ya sabe que va de forma lineal cada una de se podría decir, de las líneas de código que nosotros implementemos. Si hay alguna duda, pues me comentan y pues lo vamos socializando. Entonces esa es una de las ventajas. No tenemos que estar pendientes de que si colocamos o no. Entonces acá podemos, como habíamos hecho anteriormente, mostrar variables. Entonces si nosotros ejecutamos,
Ahí ya tenemos el hola mundo que tenemos acá arriba y la variable. Este hola mundo yo no lo quiero borrar. Entonces nosotros, como hacemos comentarios en Python, los hacemos con el signo numeral. Entonces ahí ya, si nosotros volvemos a ejecutar nuestro script, entonces podemos ver que ya no nos sale el hola mundo, tan solo nos sale el valor de la operación que estamos diciendo que aparezca en el print. Uno algunas veces, varias veces uno necesita comentar varias líneas de código. Entonces en Python nosotros comentamos varias líneas de código, tan solo colocamos tres apóstrofes y otros 3 apóstrofes, indicando que todo lo que está acá adentro va a ser un comentario. Entonces, si nosotros ejecutamos el código, pues ahí igual no nos debería aparecer nada, que es lo que nosotros estamos diciendo, que no aparezca nada. Entonces copiamos esto. Como les dije, esto nosotros dentro también podemos colocar líneas de texto. Y pues cuando lo ejecutemos, él no va a tener en cuenta esto que escribimos como un error. También lo podemos colocar en esta parte con numeral, y tampoco lo va a tener en cuenta cuando nosotros lo ejecutemos. Entonces solo tenemos en cuenta la sentencia. Con el print podemos nosotros visualizar los valores, pero también podemos hacer combinación entre textos y variables. ¿Cómo lo haríamos? Pues hay diferentes formas de hacerlo, ya ahí depende como a ustedes les parezca más cómodo. Entonces la primera que vamos a usar es con el format. Entonces tenemos acá, vamos a escribir a nuestro primer número. Vale, momento. Mi teclado no es tan... Nos vamos acá, pegamos. Y le podemos sacar acá format. Y dentro tan solo colocamos la variable. Y ejecutamos, entonces ahí ya lo tenemos. Acá lo que coloqué adentro es tan solo un valor 0, como para que sepa que dentro del format va a tomar el primer valor. Si nosotros en este format tenemos 2 variables, ejecutamos, pues no va a haber ningún problema. Él ejecuta, pero me sigue mostrando el 2. Si nosotros queremos que, el 10, perdón, si queremos que muestre el 20, tan solo cambiamos ahí la numeración y él ya ahí me mostraría el 20. Entonces ahí ya con el format podemos colocar acá las variables y acá entre corchetes colocar cuál de los datos queremos que visualice. Entonces ahí colocamos la multiplicación entre A y es a utilizar una tercera variable. Vamos a decir que va a estar en el espacio 2 y la denotamos acá. Entonces ejecutamos. Y acá nos muestra la multiplicación entre 10 y 20 es 200. ¿De qué otra forma nosotros lo podríamos mostrar? Otra es colocando directamente la variable. Entonces, ¿cómo sería? Separar cada uno de los comentarios. Colocamos comas. Colocaríamos la variable A y continuamos. El siguiente escrito, coma, la variable B, coma, el siguiente texto es, coma, y la variable C. Entonces, si nosotros ejecutamos, acá me faltó una coma. Si ejecutamos, pues nos aparece lo mismo. La multiplicación entre 10 y 20 es 200. Otra forma de visualizar esta información
es colocando una F acá al inicio y ya las variables son las que irían entre corchetes. Copiar esto de acá. Pues no solo podemos mostrar variables, sino también podemos concatenar texto. Entonces podemos colocar texto 1 y colocar el texto 2. Y esto lo podemos colocar en un print, diciendo que va a ser igual a texto 1 más texto 2. Nosotros ejecutamos. Cuando vamos a concatenar textos, toca con el más. Y ahí estamos ya concatenando los textos. Si nosotros queremos dejar un espacio, entonces tan solo colocamos el espacio y lo concatenamos. Y ahí ya teníamos primer texto, segundo texto y pues el espacio intermedio concatenado con los más. Entonces pues esta es ventajoso porque nosotros podemos ir corriendo y acá nos va mostrando en el terminal qué es lo que está haciendo. ¿Qué más podemos nosotros hacer en Python? Pues como en cualquier lenguaje vamos a tener condicionales, vamos a tener ciclos y pues eso es lo que más vamos a usar. Entonces este código lo voy a guardar y voy a abrir uno nuevo en el cual acá vamos a trabajar condicionales. No sé si... Listo, bueno, entonces acá vamos a trabajar los condicionales. En el cual vamos a ingresar unos valores por teclado. Entonces vamos a ingresar una nota 1 que va a ser de tipo flotante, que va a entrar por un tipo input, en el cual nos va a decir ingrese la nota 1 y vamos a tener también una nota 2, cual también va a ser de tipo flotante. Los espacios acá no hay ningún problema con los espacios. Estos que yo dejo acá se puede hacer el código de seguido, sino que por buenas prácticas de programación, así se ve el código un poco mejor cuando uno va a buscar errores. Y acá ingrese la nota 2. Entonces, si hay alguna duda, me comentan y la podemos solucionar acá. Entonces, este sería nuestro segundo código. Notas, entonces acá nos pregunta, ingrese la nota 1, entonces 4.5, ingrese la nota 2, 3.5 y listo, eso es lo que llevamos hasta ahora del código. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Si el estudiante aprobó o reprobó el curso. Entonces para ello necesitamos hacer una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? Preguntar si es por encima del valor aprobatorio. En este caso el valor aprobatorio sería 3. Entonces vamos a hacer pues primero el promedio de estas dos notas. Entonces promedio, el cual va a ser igual a la nota 1 más la nota 2
Y esto va a ser dividido entre 2, ya que son 2 notas. Entonces lo que nosotros vamos a preguntar acá es que si promedio es mayor. Bueno, que ese tampoco lo tiene mi teclado. Si promedio es mayor o igual a 3. Importante cuando nosotros hacemos condicionales o ciclos, debemos terminar la sentencia con 2 puntos. Esta es la única sentencia que sí debemos denotarla al final con un 2 puntos. Y damos enter. Y otra cosa muy importante, cuando nosotros, como acá no se utilizan corchetes o paréntesis, que es lo que se utiliza por lo general cuando uno hace condicionales, ¿cómo Python detecta qué es lo que va dentro de la sentencia? Con este espacio de acá. Este espacio que tenemos acá, él se genera automático, y si no se genera, pues nosotros lo podemos generar con tabulación. Entonces le llama indentación. Así Python sabe que todo lo que vaya con este espacio de indentación va a ser función de esta sentencia que nosotros tenemos acá. Entonces ahí la generamos. Entonces vamos a colocar un letrero que va a decir: el estudiante aprobó el curso. Sería nuestro letrero. Y vamos a colocar un else, que si no cumple la primera, cumple la segunda, será la segunda, ¿no? Si no cumple la primera condición, pues será la segunda condición, el cual nos va a decir el estudiante reprobó el curso. Listo, entonces vamos a ejecutar nuestro código. Aquí tenemos, nos pide la primera nota, 3.5, la segunda nota, 5. Y acá nos dice, el estudiante reprobó el curso. Como nosotros vemos que está como muy pegado el texto, nosotros podemos igual colocarle un enter. En este caso el enter es con \n y podemos volver a ejecutar. Entonces ejecutamos y colocamos la primera nota, la segunda nota, y nos dice el estudiante aprobó el curso, y pues nos genera el espacio como para que se vea visualmente un poquito mejor. Miramos la segunda, si no cumple el de aprobar, vamos a hacerlo reprobar. En este caso 2.5 y 1, y nos dice el estudiante reprobó el curso. Entonces de esta forma nosotros podemos hacer un condicional if-else, el cual es, si no es esta condición, pues obligatoriamente será esta otra condición. Bueno, pues no condición, obligatoriamente será esta siguiente sentencia. Y como ustedes se dan cuenta, él sabe que la sentencia de este else es este print. ¿Por qué? Porque hay este espacio de indentación. Digamos, ¿qué pasa si nosotros borramos ese espacio? Entonces, ejecutamos y nos va a aparecer un error porque nos dice que nuestro bloque else no tiene ninguna sentencia. Entonces al menos debe tener una línea de código, o si no nos va a generar error. Volvemos a darle tabulador y pues ahí ya nos vuelve a ejecutar correctamente el código. Entonces de esta forma sería tan solo, si uno es uno, es el otro, condicional if-else. Entonces vamos a pasar a, generamos acá un nuevo script, y este será un condicional en cascada. ¿Hay alguna duda con lo que se ha dicho de pronto para que revisemos? Helder o Jairo. Sí, ingeniero, mi pregunta es la siguiente, es decir, como se va a trabajar con la tarjeta Raspberry Pi, esta versión que usted nos está explicando se bajó a Windows, ¿cierto? ¿Cómo haría para bajarla directamente? Como la Raspberry Pi tiene Raspi, o sea, Linux, ¿hay una versión para bajarla ya o cómo integraremos eso? Ya, eso se integra es ahorita, que pasemos Sí, a esa parte, que les voy a sí, señor. explicar cómo integrar todo este código ya dentro de la Raspberry, pero eso es mediante Proteus. Ah, ya. Pero se pudiera hacer directamente en Linux, Python bajo Linux y trabajarlo directamente en la Raspberry. Sí, pues cuando uno
utiliza la Raspberry, uno le instala un sistema operativo, ya Sí, sea el Raspi. Raspbian. Sí, el Sí, Raspbian, correcto. Ajá, entonces, pues Raspbian es un sistema bajo Linux y Linux ya tiene implícitamente el el Python. lenguaje, sí, el Python. Entonces, tan Ya. solo lo que Sumerse haría es darle, pero hacemos acá un ejemplo. Sí, señor. O sea que yo podría hacer directamente en la Raspberry con el Python el algoritmo, el programa y correrlo con los dispositivos a ver si funcionan, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Lo único, pues sí le recomendaría que lo hiciera en un IDE, por lo que Python maneja es una interfaz así. Y Ujú. pues ya es un poco, digamos, si yo quiero crear un documento, eh, el, este sería como su intérprete. Entonces, si yo voy escribiendo, él no es tan visual, tan gráfico como utilizaría un IDE. Ajá, correcto. Entonces sí, lo mejor es que si lo va a trabajar, bueno, si lo trabaja desde la línea de comandos del Sí. terminal, pero si utiliza un intérprete como para depurar errores. Ah, ok, correcto, Y ya correcto. para, digamos, vamos a abrir este tantico, digamos, para ejecutarlo. Sí, correcto. Entonces coloquemos acá el clásico, el Hola Mundo. Ahí almaceno y su merced tendría en este caso así un terminal. Ujú. Yo ahí ubico que si tengo el documento ejemplo.py, entonces tan solo lo ejecutaría colocando en minúscula Python ejemplo. Y él ya ahí ejecutaría su código, ¿sí? Ahí ya me ejecutó la Ajá, sentencia que está dentro. Entonces, de esa forma, su merced ejecutaría desde Linux su sí, código, colocando Python y el nombre del del archivo. programa. Ok, Esa- correcto. Ah, sí. bueno, ingeniero. Sí, señor. Listo. Igual ahorita lo verá un poco mejor cuando ya entremos con Proteus, que es Sí, muy sí. similar. Bueno, listo. Listo, entonces vamos a ver la parte de condicionales en cascada. Entonces igual vamos a tomar parte de este código. En este caso vamos a tener igualmente las dos notas, pero vamos a colocar rangos de notas. Como no vamos a dar una nota cualitativa, dependiendo las notas que tenga. Entonces, si la primera nota está entre 0 y 1, nosotros vamos a escribirle que tuvo un desempeño bajo. Vamos a colocar esta misma. Ya para la siguiente condicional sería el if, indicando que van a haber más condiciones, el if. Y vamos a decir que promedio sí, es este. Promedio va a ser mayor a 1. No puedo colocar mayor o igual porque acá ya lo tengo incluido en la sentencia anterior. Y promedio menor o igual a 2.9. Coloquémosle solo menor para que no incluya el 3 y escribimos acá 3. Su desempeño es intermedio, colocémosle. Volvemos a copiar acá esta sentencia. Tenemos en cuenta la indentación. Vamos a decir que va a ser entre mayor o igual a 3 y 5. Colocémosle desempeño es excelente. Listo, ahí ya tendríamos nuestro código. Abrimos acá el terminal y lo ejecutamos.
Ejecutamos, nos pide la primera nota. Vamos a decir que fue 0. La segunda nota fue 1. Entonces nos dice tuvo un desempeño bajo. Volvemos a ejecutar. Pide la primera nota. Sería 2. La segunda nota 2.5. Su desempeño fue intermedio. Y la tercera nota sería 4, 5. Su desempeño fue excelente. ¿Cuál es el inconveniente? Que si ustedes se fijan, por cada vez que yo quería mostrar uno de estos resultados, me tocaba volver a ejecutar el código. Nosotros cuando diseñamos códigos en estos sistemas embebidos no vamos a estar ejecutando cada vez que necesitamos hacer una función, sino nosotros queremos que se siga ejecutando siempre. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese ciclo? Lo podemos hacer de dos formas. Una es con un lazo for o con un lazo while. Entonces vamos a inicialmente hacerlo con un lazo for, el cual vamos a decir que esto vamos a tener una función for. Esto va a ser un nombre cualquiera y vamos a colocar un rango, el cual va a ser de 0 hasta 10. Igualmente debe ir con 2 puntos, porque todas los ciclos y estas funciones especiales deben ir terminar con 2 puntos. Y que es lo que queremos que se repita en este caso 10 veces. Queremos que se repita todo este código. ¿Cómo nosotros hacemos para que esta sentencia sepa que todo este código va abajo? Pues tan solo seleccionamos, le damos tabulador y pues ya ahí indentamos. Entonces quiere decir que toda esta indentación que está acá, la primer espacio, va con respecto a este. Si ustedes se fijan, acá yo ya tenía doble indentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este if va con esta condición, este elif va con esta, y así nosotros vamos como agrupando, o sea, diciéndole a cada una de estas sentencias qué es lo que lleva el código. Entonces vamos a tan solo a mostrar. Paso acá. Listo. Entonces tan solo voy a mostrar veces. Entonces vamos a decir código. Quiero saber eso, cuál es la cantidad de veces que se ha repetido el código y cuál es esa variable, veces. Entonces ahí vamos a ejecutar. Vamos a hacerlo mejor, ejecutemos esto menos veces para el ejemplo y volvemos a correr. Entonces primera nota 5, segunda nota 2, nos dice su desempeño fue excelente. El código se ha ejecutado 0 veces. Ahorita corregimos eso, ya que dijimos que empezara desde 0. ¿Cómo lo podemos corregir? Una es modificando acá el valor, pero tener en cuenta que ya no serán 3 veces sino 2 veces, porque él siempre cuenta desde 0, o tan solo acá hacer una operación. Como ambas variables son tipo numéricas, entonces él ya detecta que debe hacer una suma y más no que debe concatenar texto. Entonces, para que tengan presente eso. Vuelvo a ejecutar y coloco 2. Su desempeño es excelente. La cantidad de veces que se ha repetido el código ha sido una vez y 1. O sea, que se ha repetido 2 veces, 0 y 0. Que se ha repetido 3 veces y pues si se dan cuenta ahí ya se terminó el código, que fue la cantidad de veces que nosotros dijimos que se repitiera. Así nosotros podemos hacer que repetir un código pues la cantidad de veces que nosotros queramos. No, si nosotros deseamos, vamos a comentar esto, que nuestro código se repita más de una vez, que se repita de forma infinita, pues en ese caso lo mejor sería hacer un while. Entonces el while lo que nos dice es que se va a repetir también igualmente la cantidad de veces que nosotros digamos acá, pero si le ponemos true, tal se va a repetir la cantidad de veces que la condición que coloquemos acá sea verdadera. En este caso, si coloco directamente true, él se va a ejecutar de forma infinita, pero si nosotros colocamos una condición, ¿qué tipo de condición? Como esta acá, que está acá, promedio mayor o igual a 10. Vamos a hacer la prueba de esta forma. Vamos a hacerla igual que la anterior. Entonces vamos a definir una variable veces.
y acá vamos a poner una condición. Es decir, que cuando veces sea igual a 3, sea menor o igual a 3, porque la condición debe ser cierta para que él se pueda cumplir. Debe ser siempre verdadera. Si veces es menor o igual a 3, él va a ejecutar lo que está acá adentro. Si no, pues se va a salir. Definimos como valor inicial veces igual a 0. Colocamos nuestro código verificando que tenga la indentación. Pueden dar cuenta, ahí tienen la indentación. Acá es importante siempre tener el número de líneas. Ejecutamos nuestro código. Acá nos pregunta la nota, 5 y 2. Dice su desempeño es excelente, se ha repetido una vez. 4 y 1. Empeño intermedio, se ha repetido una vez. Ya. Que se me olvidó colocar acá que debe incrementar. Él no incrementa de forma automática como el for, sino toca colocarle un incrementador que va a decir que veces igual a veces más 1. Lo colocamos al final de todo. Y ahora sí. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar acá. 2, 5 y 2. 4 y 1. Y 0 y 0. Se ejecuta una vez más por lo que colocamos el igual. Entonces ahí veces vale 3. Y sería la última. Y ahí ya saldría de nuestro ciclo. De esta forma nosotros podemos hacer que un código se repita de forma infinita. Si nosotros colocamos true, él ya va a saber que se va a repetir la cantidad de veces que sean, no me equivoqué, una cantidad infinita de veces. Listo, ahora sí. Desde cuando ingrese bien los valores, él se va a repetir una cantidad infinita de veces. Por lo que tenemos el while true. Entonces ya sabiendo esto, ahora sí procedemos a implementar este código. Bueno, ¿cómo implementar estos códigos en Proteus? Cerramos acá nuestro IDE. Y lo primero es, ejecutamos Proteus. Importante la versión de Proteus para que les pueda funcionar con la Raspberry Pi. Debe ser de 8.9 en adelante. En este caso yo tengo la 8.3. Vamos a crear acá un nuevo proyecto. Vamos a guardar este proyecto. Solo ejemplo 1. Ahí quedó. Y ejemplo 1. Ahí ya asigné el folder y asigné el nombre de mi archivo. Le damos siguiente, siguiente, siguiente. Aquí en Create Framework Project selecciono con qué familia quiero trabajar. En este caso, nosotros nos vamos al final. Y acá está la Raspberry Pi. El controlador pues es indiferente. En este caso, como es una emulación, pues vamos a decir que es la Raspberry 3. Si ustedes de pronto ya tienen el dispositivo, ¿en qué infiere uno del otro? En la cantidad el tamaño del procesador, el tamaño de la RAM, en eso infieren. Pero ya como en términos acá simulados, pues no hay ningún problema. Y pues el lenguaje que tiene este compilador va a ser Proteus 3. Finalizamos. Y acá ya tenemos la Raspberry. La Raspberry Pi, que sería este módulo, y el espacio donde nosotros vamos a codificar este módulo. Digamos, en dado caso que ustedes... Yo ahora acá esto tantico. En dado caso que ustedes quieran... Aquí. Ejecutarlo en... Vamos a abrir también un CMD.
En dado caso que ustedes lo quieran compilar directamente en Linux, pues va a tocar con la línea de comandos. Este espacio de acá es el escritorio, entonces tan solo reviso en qué sección me encuentro. Pueden dar cuenta, acá también tenemos el escritorio, entonces tan solo ingreso al escritorio. Si volvemos a mirar, acá tenemos el archivo y lo ejecutamos con Python conditional.py. Ahí igual nos pide, esto sería como si estuviera corriendo ya directamente en la Raspberry Pi, conectado por un puerto USB. Ejecuto el código y él ya internamente sabe que se va a comunicar. Bueno, ahorita vamos a mostrar cómo se comunica con la Raspberry Pi, pero de esta forma ejecutaríamos el código con el terminal directamente en Linux. Listo. ¿Cómo nosotros le decimos a este código que debe ejecutarse en una Raspberry Pi y que no se va a ejecutar en otro dispositivo diferente? Pues para ello debemos importar la librería que nos va a hacer todo este protocolo de comunicación. Entonces, ¿cuál será esa librería? Import, que es Raspberry Pi, y vamos a llamar de esa librería el GPIO, llamar las entradas y las salidas. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Vamos a decir que esto que estamos importando, rpi.gpio, lo vamos a llamar GPIO. Yo en este espacio, después de las, yo lo puedo colocar como yo quiera, lo puedo colocar en minúscula, en mayúscula, puedo colocar el nombre que yo desee. En este caso, por buenas prácticas, siempre se llama de esta forma. Por buenas prácticas, siempre se llama de esta forma. Listo. Eso como primera medida. Como segunda medida, ya con esto nosotros tenemos ya todos los módulos para poder que nuestro compilador, ya sea acá en Proteus o directamente en Linux, sepa que debe comunicarse con la Raspberry Pi. ¿Qué más vamos a importar? Vamos a decir que de la librería Time vamos a importar el sleep. ¿Para qué es el sleep? Para hacer tiempos muertos, o sea, tiempos de retardo. Porque según lo que ustedes deben hacer, deben asignar tiempos. Entonces, para eso es necesario esta librería. Aquí es from time import. Ya definiendo pues las librerías, pues una de las ventajas de Python es que uno puede ir llamando sentencias dependiendo cómo uno las vaya necesitando, ¿sí? No hay como una estructura fija, uno puede, pero por buenas prácticas uno siempre coloca las librerías en la parte superior. Después colocaría los atributos, que son las variables que voy a manejar dentro de mi código, y ya por último serían los métodos. Entonces vamos a hacer que dos LEDs se enciendan de forma asíncrona. Entonces vamos a llamar al LED 1. Que por qué puerto queremos que ese LED se asigne. Entonces nosotros, bueno, antes debo explicarles algo primero. Entonces vamos a utilizar esta función, el setMode. ¿Para qué es el setMode? Vamos a decirle a nuestro compilador cómo queremos que se designen esas entradas y esas salidas. Si ustedes se dan cuenta acá, la Raspberry tiene dos tipos de nomenclatura. Una que ya es el número del puerto, digamos cuando nosotros tenemos nuestro vamos a ver si encontramos acá. Si esta se ve un poco mejor. Si ustedes se dan cuenta, por orden de pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, él va haciendo una numeración hasta 40. O internamente, esto es lo que viene impreso en la board, que yo sé que va con esa numeración. O internamente, él dice el puerto 3 se va a llamar GPIO, GPIO 2, el puerto 5, GPIO 3 y así. O sea, tiene una numeración diferente con respecto al número de los puertos. Nosotros, ¿cómo definimos eso acá en el setMode? Le vamos a decir
GPIO punto, en este caso, por facilidad, vamos a decir que vamos a numerar los pines con la numeración de la board, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esa forma lo vamos a numerar. Digamos, en dado caso que nosotros no quisiéramos de esa forma, sino como viene internamente, GPIO 2 o el 3 o el 4 o así, el que necesitemos dependiendo del puerto, pues lo definimos con BCM. ¿Sí? BCM, la nomenclatura que tiene el puerto internamente, o board, que es la que se ve directamente desde la placa. Entonces acá ya lo podemos entender un poco mejor. Acá nos dice que este pin es el 29, pero internamente él es el GPIO 5. Entonces, como nosotros lo tenemos es con el puerto, la numeración de los puertos, o sea, este número que sale acá al lado del pin. Entonces vamos a utilizar el puerto 29. Entonces voy a decir puerto 29. Vamos a tener un LED 2 que lo vamos a asignar por el puerto 31. Entonces ya y ahí tenemos declarado cómo vamos a manejar la numeración de los puertos y los puertos que vamos a utilizar para el LED 1 y para el LED 2. Como les dije, lo que vamos a hacer es que dos LEDs se enciendan y apaguen de forma asincrónica. Ya después le decimos vamos a seguir configurando GPIO, vamos a decirle que va a ser tipo setup. Apenas dijimos que estos son los puertos que vamos a usar, pero no le hemos dicho si van a ser tipo entrada o tipo salida. Entonces vamos a decir que el LED 1 va a ser un GPIO de tipo salida. Y vamos a definir el LED 2. Que va a ser LED 2 de tipo igualmente salida. Ahí ya tenemos definidos nuestros dos pines, diciéndole que va a ser de tipo salida. Si nosotros los queremos definir de tipo entrada, acá le colocamos in. En este caso es out. Y ya tenemos definidos los puertos de entrada y de salida. Ahora vamos a colocar un try. Un try, para que se utiliza en Python, es para detección de errores. Si hay algún error, que me muestre en pantalla cuál es el error. Ustedes se dan cuenta ahorita, yo cuando cometí un error, el sistema se volvía loco. En cambio que con el try exception yo puedo decirle cuál posiblemente es el error que tenga y me muestra un mensajito ya personalizado. Importante, como es una de los métodos que ya viene interno en Python, debemos decir que termina con 2 puntos y la siguiente línea obligatoriamente debe ir con indentación. En este try nosotros vamos a colocar nuestro código. Entonces dijimos que para que nuestro código se ejecute indefinidamente, tan solo colocamos un while true, y como es otro método de los de Python, iría con 2 puntos al final. Volvemos a intentar para colocar el código dentro del while true y vamos a decir qué es lo que queremos que salgan por esos pines 29 y 31. Entonces le vamos a decir GPIO output. Queremos que salga en ese pin. Entonces el pin 1 queremos que salga un valor en alto en este caso. Lo podemos definir de esta forma o también lo detecta de la siguiente forma. Lo podemos denotar como 1, igual como true. Va a tomar un valor de 5 voltios a la salida, o como GPIO high. Cualquiera de esas 3 formas, nosotros podemos decir que va a tener un valor alto en la salida. Colocamos el valor de salida del LED 2. Queremos que se enciendan de forma asincrónica. Tan solo le voy a colocar low. ¿Cómo sería ya para asincrónica? Sería acá el false, la primera en mayúscula, o el GPI.low. Vamos a hacer que dure de esa forma un segundo encendido, un segundo apagado y así asincrónicamente. Entonces utilizamos el sleep, que es para nosotros crear el retardo. Este sleep, los tiempos los muestra en segundos. Entonces vamos a decir que es un segundo. Y ahora colocamos la siguiente sentencia.
Decimos que LED 1, coma, en este caso va a ser bajo, coloquémoslo así. Y el otro puerto va a ser LED 2, va a ser alto. Esto se puede acercar en... Listo, ¿hay alguna duda sobre esta sección de código que hemos colocado acá? Yo lo he entendido, ingeniero, gracias. Hasta ahora lo he entendido. Gracias. La tabla de enrutamiento que tiene. Listo. Listo, vale, sí, señor. Entonces ahí ya tenemos pues nuestro código principal. Y esto va dentro del try, que nos dice si está bien, él va a ejecutar eso. Y si de pronto hay algún error, él va a tener una excepción. Como nosotros colocamos reset. Y esta interrupción, pues por lo general uno la hace mediante teclado. Entonces colocamos keyboard y decimos que cuando haya esa interrupción por teclado, que él va a limpiar los puertos. O sea que no va a mostrar nada, que no se va a seguir ejecutando nada, porque algunas veces cuando uno interrumpe el código, él se queda mostrando el último valor. Entonces nosotros no queremos eso, que muestre el último valor, sino que tan solo limpie los puertos, que sería de esta forma cuando haya algún tipo de... Esto lo escribí. Cleanup. Sería de esta forma, entonces construimos para guardar todos los cambios. Y ahora sí, procedemos acá me faltó el sleep. Que una vez se apagaría y se encendería el sleep. Entonces un segundo encendido, un segundo apagado y así sucesivamente. Y procedemos a ejecutar y ver qué es lo que pasa acá en nuestro... Si nos bota algún error. Bueno, no nos botó ningún error. Voy a colocar acá algún error como para que por si le llega a pasar algo, ustedes sepan cómo les aparecen ahí los errores. Igualmente les recomiendo que utilicen un ID porque acá coloca mucho problema por la indentación. Entonces, ¿qué pueden hacer? Utilizan el ID, hacen la indentación y después copian y pegan el código acá. Entonces acá les muestra, vamos a correr y nos dice que sale un error. Acá nos dice más o menos en qué línea. Nos dice donde dice GPIO output LED 1, GPIO, ahí nos dice que hay un error. No nos dice exactamente cuál es el error, pero nos dice más o menos en qué línea acá, en la línea 15. Entonces nos vamos acá a la línea 15, sabemos que acá es donde está el error, que fue donde yo generé el error de forma voluntaria. Volvemos a construir para guardar los cambios y revisamos. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá ya nos está mostrando algo a la salida. Cada segundo él va a cambiar de valor. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestros periférical o el diseño del circuito que vayamos a implementar. Entonces dijimos que eran dos LEDs asincrónicos. Vamos a utilizar uno azul, uno verde. La selecciono, acomodo. ¿Y qué debemos definirle? Acá nos dice cuáles son las salidas. Vienen acá a este conector y acá nos dice que va a entrar, pero la número 20. Entonces, si nosotros nos fijamos, nosotros estamos en el puerto 29. ¿Y cómo se llama ese puerto? GPIO 5. Entonces, nosotros necesitamos que acá sea el 5. Si le damos doble clic, acá le damos Locker para poder ver los valores y acá salen todos los puertos que tiene la Raspberry Pi que están conectados a todas estas salidas. Entonces, nosotros queremos que sea la 5. Entonces, la 5. Le damos OK, acá vemos que cambia el nombre y ahora seleccionamos el siguiente, que sería el puerto 31, que en este caso se llama GPIO 6. Dejamos y ya ahí estaría configurados los puertos de entrada a cada uno de estos. Volvemos a ejecutar. Y como se pueden dar cuenta, ahí cada segundo. Bueno, creo que está un poquito lento por lo que estoy compartiendo pantalla.
pero ahí cada segundo debería estar el cambiando de valor. ¿Listo? Este sería pues el código. Y más o menos eso es lo que ustedes deben implementar para la solución de cada uno de estos problemas. Ya con esto que se les acabo de explicar, fácilmente le pueden dar solución a estos dos problemas. Y ahora vamos a hacer unos ejemplos como para que ustedes puedan darle desarrollo al punto 3 y al punto 4. Entonces voy a almacenar, a guardar este. Igualmente voy a crear otro proyecto como para... Ingeniero, una preguntita, ¿y ahí cómo sería? Pues ahí lo hizo con la tarjeta Raspberry Pi dentro de De Proteo, ¿cierto? Proteus, sí, sí señor. Y ya para la conexión directamente físico a la tarjeta Raspberry Pi para los dos LEDs que se Listo, enciendan. listo. Entonces, pero ya voy a abrir el proyecto y le explico esa parte bien. Pues ya tengo el código, entonces para nosotros poderlo implementar ya con la Raspberry. Pero yo abro esto acá. No me abre el IDE, pero no. Este sería el archivo que está en el escritorio utilizando el mismo IDE que tan solo pegamos el código, guardamos y ya este sería el documento que tiene el código. En este momento nosotros tenemos pues la Raspberry Pi. O sea, este sería como la interfaz de la Raspberry Pi y este sería el código que está dentro de la Raspberry Pi. Entonces lo único que hacemos es abrir un terminal y nos dirigimos a esta ruta. Esta ruta sabemos que está en el escritorio, entonces nos vamos a escritorio. Ahí estamos, le damos ls, acá podemos ver que está es el ejemplo.py. Tan solo le damos, a mí me va a arrojar error porque no es directamente la Raspberry, pero y de esta forma ya se ejecutaría. Y ahí se ejecutaría igual como se implementó en el otro. Entonces, Ok. ¿sí? Correcto, ingeniero. Este archivito sí debe estar dentro de la Raspberry para que lo pueda ejecutar. Y ese es por conexión USB, ¿cierto? A la Raspberry, sí. Es que depende cómo su merced quiera hacer la conexión. Digamos, si su merced no quiere utilizar su portátil, sino directamente la Raspberry, pues le puede conectar un monitor, un teclado y un mouse y ya, listo, le instala el sistema operativo y lo ejecuta desde ahí. Y una vez puede crear este archivito dentro de la Raspberry, o sea, sin necesidad de nada. En dado caso, ya. sí, y en dado caso que su merced no quiera conectarle teclado, mouse y eso, ¿qué le tocaría hacer? Hacer este archivito en su portátil y pasarlo a la Raspberry por LAN. Ya. Por SSH, por ejemplo, por Sí. el programita este PuTTY, ¿cierto? PuTTY, Sí, ¿cierto? exacto, sí, sería Ok. exactamente por ese programa, exacto, sí, señor. Lo bajo uno allá y después lo ejecuta directamente desde la Raspberry. Exacto, sí, sería por Ok. por SSH. Sí, SSH, correcto. Ok. Exacto, sí, señor. Vale. Ya. Bueno, gracias. Vale, sí, señor, con mucho gusto. Entonces, igual vamos a crear acá otro proyecto como para mostrarles cómo darle desarrollo a los otros dos puntos. Igual acá en Create Firmware seleccionamos Raspberry Pi. Lo mismo tenemos acá nuestra Raspberry y nuestro espacio de trabajo. Este código lo borro. Y empezamos. Importamos exactamente las mismas librerías. Entonces import
raspberry.pi.gpio y lo vamos a llamar, bueno, llamémoslo diferente, aunque por lo general se escribe en mayúscula, ¿no? Pero solo para que ustedes sepan que ahí estamos, para que entiendan un poquito mejor el concepto. Entonces, igualmente liberamos, traemos el slip de la librería time, hacer los retardos y configuramos nuestra gpio.setModem gpio.board. Acá el board sí va en mayúscula porque ya es una función interna dentro de esta librería. Yo lo estoy escribiendo en minúscula porque así lo llamamos acá, en minúscula. Entonces ahí configuramos que vamos a utilizar la nomenclatura que viene en cada uno de los pines. Y ahora para nosotros, bueno, para poder hacer la parte del motor, nos dice que debe tener, bueno, un pulsador. Ese pulsador cada vez que lo oprima debe cambiar el sentido. Si nosotros hacemos la conexión directa a la Raspberry Pi, lo más probable es que la quememos el puerto o terminemos quemando la Raspberry. ¿Por qué? Porque este cambio brusco de sentido, como es un embobinado, él genera corrientes negativas al cambio brusco de ese sentido. Entonces puede que, y como va a ser un consumo alto, entonces puede que se dañe la Raspberry. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza un driver para poder hacer esa conexión. En este caso, el driver ya viene acá implícito en las dependencias. Bueno, voy a traer este. Y comercialmente también se encuentra. Acá está bueno, borramos esto, que esto no lo necesito. Vamos a usar solamente lo que necesito para poder hacer el ejemplo. Tenemos la conexión. Listo, sería eso. Este driver, acá nos aparece el nombre. Es este, LL298. Entonces ese si lo van a implementar, L298. Si es... N. Vale, aparece ese. Listo, yo después le paso bien la referencia. Porque es otro. Pero listo, entonces este sería el módulo que nosotros vamos a usar para la implementación. ¿Cómo funciona este módulo? Él tiene 4 entradas y 2 enable. Cada par de entradas va a funcionar con un enable, o sea, el enable A nos hace funcionar estas 2 entradas y el enable B nos hace funcionar estas otras 2 entradas. Y cómo van configuradas estas entradas con respecto a la salida, el I1 y el I2 va a controlar estas 2 y el I3 y el I4 va a controlar estas 2. Por eso yo solo dejé la de abajo, que esa es la de arriba, que esa es la que nosotros, el motor que vamos a usar. Entonces la idea es, ¿cómo viene? Hay una tablita de verdad para este dispositivo. La idea es que vamos a ver si encuentro acá uno. Que no encuentro el que...
Vale, vamos a hacer entonces, esperen un momento. Listo, sería un deep switch. Vamos a utilizar este para el ejemplo. Lo colocamos acá. Con 2 resistencias. Estoy así. Esto acá ambos a 5 voltios. Estoy acá, iré a la tierra. El enable pues debe estar siempre activado, entonces dejémoslo acá mientras tanto y este acá, como para hacer la prueba. Comentar un momento este código. Quedó comentado. Nos terminamos acá de hacer el código y después sí lo que me está pidiendo que debemos terminar el código. Y ahorita miramos ya la parte del montaje. Entonces tenemos acá, ya definimos que vamos a tomar la numeración de los puertos de cada uno de esos pines. Después de eso, la idea en este caso es cómo vamos a utilizar este driver. Este driver necesita 2 valores, el cual me va a generar el sentido. O sea, 2 salidas de nuestra Raspberry Pi. Va a ser 2 entradas a este circuito integrado, a este circuitico. Y vamos a tener un enable, que también nos lo va a generar la Raspberry Pi. O sea, en la Raspberry necesitamos 3 salidas. Y pues la Raspberry va a tener una entrada. ¿Que cuál va a ser la entrada? El pulsador, porque eso es lo que nos está solicitando. Entonces, lo que nos dice es, vamos a definir vamos a tener un enable. Vamos a tener el pulsador. Y vamos a tener 2 salidas, que va a ser in1, in2. Y vamos a asignarle los pines. Vamos a decir que para el enable va a ser el pin 29. Para el pulsador va a ser el pin 31. En este caso, pues para no hacer todo el desarrollo, vamos a decir que los enable, aunque ustedes los tienen que definir, pero mi enable para este ejercicio aquí va a ser este D-switch. Listo, entonces estos enable pues no los voy a tener en cuenta, tan solo les voy a mostrar cómo enviar el enable y cómo obtener una entrada de un pulsador para la solución del código. Entonces hacemos lo mismo, esto es val minúscula, GPIO, setup, ahí definimos la variable, vamos a decir que va a ser tipo salida y ponemos acá nuestro
Lo siguiente, el pulsador. Vamos a definir que va a ser tipo entrada. Y también toca decirle que va a ser de tipo pulsador. Entonces, para decirle que es de tipo pulsador, decimos que es pull up, down. Y le definimos una función interna, GPIO, que va a ser tipo put, raya al piso, down, indicando que es de tipo pulsador. Ya tenemos nuestro pulsador inicializado y pues nuestra salida también inicializada. Bueno, para que quede claro, acá, digamos, si buscan por internet y eso, por lo general acá va a ser en mayúscula, entonces todas estas que están en minúscula las van a encontrar en mayúscula, pero es por lo que nosotros las nombramos para este ejemplo práctico en minúscula. Entonces hacemos lo mismo, el try, y le vamos a colocar el while, que es donde va a estar nuestro código, el while true. Y le damos tab y vamos a escribir ahí nuestro código. Entonces, lo que nosotros queremos es que cada vez que se oprima el pulsador, él haga un cambio de sentido. Él haga un cambio de sentido. O sea, nuestro pulsador va a ser como nuestra bandera. O sea, cuando se oprime una vez, esa bandera va a ser 1. Cuando se oprime otra vez, esa bandera va a ser 0. Y así sucesivamente. Va a ser 1 o va a ser 0. Cada vez que se oprima el pulsador. Entonces, nosotros debemos definir una variable. En este caso, va a ser true, indicando que va a ir en algún sentido. O lo podemos definir como 1, 0. Pero como va a ser 1, 0, lo podemos también definir de tipo booleano. En este caso, true, para trabajar con más tipos de datos acá en Python. Entonces, ¿qué es lo que debo preguntar? Si se ha oprimido el pulsador. Entonces, esa va a ser mi primera pregunta. Entonces, vamos a preguntar por esa entrada, el cual es tipo pulsador. Entonces, acá estoy preguntando por mi entrada. ¿Esa entrada va a ser 1 o va a ser 0? Entonces, yo le voy a preguntar, ¿esa entrada es 1? Es un método de Python. Entonces, acá pregunto, si es 1, voy a tener una bandera. Que si esa bandera está en verdadero, pues nos pase a falso. Igualmente, pues ustedes pueden hacer otro tipo de lógica, pero eso lo como para que se guíen. Entonces, la bandera va a ser false. Ingeniero, escúcheme. Señor. Es que allá donde definió la variable le faltó la N a bandera para que le funcione, ¿sí? Ah, vale. La variable. Vale, muchísimas gracias. Ok. Entonces acá, bueno, esto va a colocar errores por la indentación, pero si pone errores lo pasamos al... Entonces, si no, o sea, si no es verdadero, quiere decir que la bandera es falsa. Entonces, si la bandera viene falsa, entonces ¿a qué la vamos a pasar? Pues a verdadera, porque estamos diciendo que viene falsa. Tan solo para tener como un identificador si se ha oprimido o no el botón. Si se oprime una vez, verdadero. Si se oprime otra vez, falso. Si se oprime una vez, verdadero. Y así con eso puedo identificar el sentido de giro que va a tener el motor. El motor. Muchas gracias. El motor. Entonces acá pregunto, si esa bandera es verdadera, voy a definir las salidas. Entonces acá, como esta ya es la parte del código que ustedes deben hacer, entonces acá yo defino mi salida 1 y mi salida 2. Entonces esta será salida, este va a ser el IN1, va a ser alto. Y el IN2, ustedes ya ahí hacen el código de esa lógica, el IN2 sería pues bajo.
sería cuando es true. Entonces, si no es true, ¿qué nos quiere decir? Que va a ser falso. ¿Ves? Ya sabemos que si esa bandera no es verdadera, es falsa, entonces colocamos print y tan solo invertimos el sentido del motor. Entonces va a ser ahora abajo, similar a lo que hicimos ahorita de los LEDs. Y acá le decimos que va a ser alto. Obligatoriamente debemos colocar un retardo. ¿Por qué? Porque si nosotros oprimimos el pulsador, esto internamente va muy rápido, las líneas de código muy rápido. Entonces nosotros necesitamos colocar un retardo para que al oprimir el pulsador haya como un tiempo de espera y él no tome el pulsador como muchas veces que se estuvo oprimiendo. Entonces cuando uno trabaja con pulsadores, el valor recomendado son 500 milisegundos. Es un valor recomendado cuando se trabaja con pulsadores. Entonces en este caso, como el sleep trabaja en segundos, entonces sería 0.5, que serían los mismos 500 milisegundos. Entonces colocamos el set, la excepción. Y igualmente colocamos keyboard, si hay alguna interrupción por teclado, pues que él me limpie las salidas. Listo. Pensaría que va a tener varios errores por la indentación, pero vamos a ver. Entonces ejecutamos y acá nos dice ya los primeros errores. Sí, acá nos dice inconsistencia al usar el tabulador. Entonces, cuando hayan así muchas sentencias, lo más recomendado es que ustedes copien el código si lo van a trabajar acá en Proteus. Aquí abro un script, el código, y tan solo así uno lo vea exactamente igual, un espacio lo puede tomar como una indentación. Entonces, lo que voy a hacer es... no lo toma. Vale. No, entonces voy a usar otro compilador que este no lo tome para no demorarme. Voy a utilizar este compilador, que también es de Python. Entonces acá lo tengo. Y lo que voy a hacer es todas las líneas las voy a intentar pegar para así poder hacer la indentación. No. Sí toca tener bien presente cómo tienen el código, pues para cuando... Listo, selecciono todo. La primera indentación, que es del try. Vuelvo a seleccionar todo. Otra indentación, que es del while true. Y ahora sí miro cada indentación de los condicionales. Entonces este if, que era el del pulsador, tenía estas dos de acá. Ahí el tabulador. Y pues la condición de este if era este bandera. Y la condición de este else era esta. Acá igual selecciono estas dos. Tabulador. Selecciono estas dos. Tabulador. Vamos a hacer lo mismo con esta. Que de pronto ahí estoy arrojando el error. Tabulador. Ahí ya volví a tabular todo. Y ahora sí copio el código. Y lo pego acá en nuestro compilador. Volvemos a correr. Corremos a línea 16. Vamos a darle play a ver qué nos sale. Y pues ahí ya le está ahí corriendo. ¿Qué fue lo que nosotros le definimos? Revisamos el código. Nosotros dijimos que iba a tener el enable y el pulsador. Si ustedes se fijan en esta parte del código, nunca inicialicé el enable, pero el enable siempre debe estar ¿qué? No, esto, mejor lo agrego acá.
Lo agrego acá. ¿Cómo debe estar el enable? Entonces GPO output. Y digo que ese enable debe estar siempre en true, pues para que siempre debe estar en una de esas salidas para que él active el motor. Entonces ahí ya vuelvo a pegar el código, corro. Y si te fijan, ya el enable está en 1. Y este pin de acá, que es el 31, ese sería, o sea, no está en las salidas porque esa es la parte del código que ustedes deben hacer, pero acá tenemos el enable y el pulsador. Ahora definamos el pulsador. Vamos a agregar un periférical para adicionar. Por acá está el pulsador. Acá. Entonces ya adicioné el pulsador. Acá el pulsador, y el pulsador debe ir a la patica 31. Entonces tan solo le damos acá, desbloqueamos, buscamos la 31 que se llama GPIO6. Y ahí ya tenemos el pulsador, que cada vez que lo oprimamos va a entrar a esta patica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues él va a, en nuestro caso, no sé si acá muestre los print, pero él debería de cambiar. Primero mostrar estos dos mensajes, después mostrar estos dos, después mostrar estos dos. Vamos a definir una patica para que ustedes vean que sí está haciendo el cambio, así la 32. Pero toca hacerlo acá porque vuelve a dañar el código. Entonces salida, y en vez de tener estos print, vamos a decirle que va a ser una salida. Entonces PIO.output va a ser salida, coma, vamos a decir que esta va a ser en 1 y acá sería un 0. Acá no he dicho, esta sería también una salida. Vamos a acá copiar código, decir que es salida GPA output, listo. Ahí ya tendría de nuevo el código. Vuelvo a ejecutar. Vuelvo a ejecutar. Remuevo esto y ahora sí le doy play. Listo. Entonces, acá ya tengo, este es mi enable, este es mi entrada, que es la 31, y esta sería mi salida, que en este caso está en 1. Entonces, si yo oprimo el botón, si ustedes se fijan, ya paso a 0. Si vuelvo a oprimir el botón, pasa a 1. Si vuelvo a oprimir el botón, bueno, algunas veces ya toca sostenerlo más, pasa a 0. Ya tenemos ahí nuestro cambio, y esto debería ir acá. Entonces internamente acá deberían ser dos salidas. Entonces cuando yo lo oprimo, 1, 0. Cuando lo oprimo, lo vuelvo a oprimir, sería 0, 1, que sería como las combinaciones que yo tengo acá en mi switch. Entonces si yo acá tengo 1, 0, pero yo tengo acá, cuadro este cable para que puedan ver mejor. Este lo puedo una vez configurar con el enable. Entonces vamos a definirle en el enable. Vimos que el enable es la GPO5. Ahí está el enable, y ahora sí, listo, ahí ya quedó. Estas dos salidas serían otras dos salidas que salen de acá. Entonces cuando yo oprima el botón, entonces esta debería cambiar de este sentido. Entonces si se fijan, pasó de un valor de negativo a positivo. Y si yo vuelvo a oprimir, él debería cambiar acá y debería cambiar estas dos al tiempo. Entonces ella pasa de un valor positivo a uno negativo, indicando que cambió el sentido, y pues indicando que también vamos a tener un enable acá funcionando. Entonces más o menos de esta forma, este sería pues el montaje. Este switch lo quitan, que serían las salidas que va acá, y pues acá sería como una breve demostración de cuál es el código.
Igual, si ustedes tienen problemas, copian, se van a su ID y borran todo. Borran y van acomodando, porque lo más probable es que cuando uno coloque varios condicionales, entonces acá ya en el compilador, pues vamos organizando. Si yo selecciono varios y oprimo Tab, él mueve varios al tiempo. Así organizan el código más fácil. Eso sería entonces para lo del motor. Y ya para lo de las luces reguladas, que es lo que nos indican, ese sí lo voy a hacer por medio de un dibujo. Bueno, tratar de hacer por medio de un dibujo. Voy a dibujar esto. Estos serían nuestros 8 LEDs. 2, 4, 6, 8. Y esta sería nuestra Raspberry. Entonces la idea es que cada LED vaya conectado a una salida del Raspberry. Esa sería entonces la idea. Y acá vamos a tener un pulsador, que va a ser una de las entradas. Entonces cuando yo oprima el pulsador una vez, va a encender. La idea es que haga como que nos muestre un PWM. Un PWM, ¿qué es lo que es? Tan solo me muestra una señal en alto, una señal, es una onda cuadrada. Entonces, si yo lo miro en el tiempo, sería algo así. Bueno, sería algo así, tran. Entonces, si ustedes se fijan, digamos que acá están los 8 LED, contando desde acá. 1, 2, 3 y así sucesivamente serían los LED. Entonces, el LED me va a indicar más o menos cómo va a ser la señal. Entonces, digamos, si esto tiene una señal en alto del 50%, una señal en bajo del 50%, entonces serían 4 LEDs encendidos, 4 LEDs apagados. Si esto fuera más o menos de esta forma, entonces, digamos, serían 6 LEDs encendidos, que serían estos de acá, y 2 LEDs apagados. Si no fuera una señal cuadrada, sino ya dijéramos que va a tener un duty al 100, entonces serían todos los LEDs encendidos. O al contrario, que viene toda y acá sería un espaciecito. Entonces sería un LED encendido y el resto apagado. Y eso lo generamos con el pulsador. Entonces cada vez que se oprima el pulsador va a hacer esto. Oprimo una vez, están todos apagados. Oprimo una vez el pulsador, enciende el primero. Bueno, espera. Oprimo otra vez el pulsador, enciende el segundo. Oprimo el pulsador, enciende el tercero. Oprimo el pulsador. Cada vez que yo oprimo el pulsador, él va a ir encendiendo uno de los LED. Y cuando llegue al máximo y lo oprimo, se van a volver a apagar todos. Y así, eso es lo que va a hacer el pulsador, indicándome como si fuera una especie de duty. O sea, duty del 12, del 24, más o menos, del 36, del 50, del 62 y así, en porcentajes. Entonces, más o menos, eso es lo que se quiere. Entonces, ¿qué tocaría hacer internamente en el código? Definir 8 salidas, 8 entradas, colocar 8 condicionales con el elif y tener como esa secuencia. ¿Alguna duda sobre lo que se ha explicado? Sí, ingeniero, aquí en el último programa, entonces, es decir, para que coja el PWM, la modulación por ancho de pulsos, ¿qué tengo que integrarle al programa? ¿Integrarle comandos, alguna sentencia de PWM? O sea, no es propiamente PWM. Lo que se quiere hacer es como un indicador de PWM. Ajá. Un indicador, pero no es propiamente PWM. Yo lo que voy a definir son 8 salidas. Ujú. A cada salida le voy a asignar, digamos, si yo quiero un PWM, o sea, esto es un indicador de PWM. Si yo quiero un PWM de 12, entonces debo tener una salida 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Y así, si yo quiero un PWM del 50%, entonces sería 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sería de esa forma, o sea, un indicador Ok. que nos diga cuál es el PWM sí, o sea, es eso, tan solo indicar altos, bajos, y para eso es el pulsador. Sería ya la última. Ok, ingeniero.
Sí. Sí, señor. Y sobre los otros, ¿hay alguna otra duda? O... No, ya es, yo creo que hacer los códigos y ensayarlos ya por el Proteus ya haciendo el dispositivo, ¿no? Haciendo directamente con la Raspberry a ver cómo funciona y ir depurando. Ujú. Sí, igual si le sirve acá en la simulación, eso le tiene que servir también ya en el montaje. Ahí no. Correcto, Sí. correcto. Ujú. Vale, igualmente pues me pueden preguntar por los foros, yo estoy atento, digamos si ya quieren de pronto una explicación un poco más personalizada, pues por el Skype, que yo mantengo conectado en Skype, entonces ahí Bueno, ingeniero. cualquier duda. Ingeniero, más adelante hay posibilidades de un CIPAS, digamos, como para profundizar un poquitico más en esto, Eh, qué es lo que voy a hacer? Voy a subir videos explicativos Ok, en el canal que explique cada uno de los puntos. Y pues ajá. todos los voy a subir al canal. Yo tengo un canal de YouTube, los voy a subir ahí y pues yo ese mismo material se los comparto en los foros, Ah, bueno, ingeniero. que va a ser muy explícito o sea, es lo que ustedes tienen que hacer. CIPAS no, pero igual yo comparto esos videos, que es Bueno, casi muy similar a los CIPAS, y pues la atención por Skype. bueno, ingeniero, muchas gracias. Vale, Sí, sí, ya señor. es cuestión de dedicarle trabajo para hacer la codificación y hacer las conexiones con la Raspberry y todo, y pues ir probando, ¿no? Hasta que le funcione. Ujú. Sí, Sí, exacto. señor. Ok. No, pero estuvo muy clara la explicación, yo le entendí perfectamente todo, entonces considero que ya lo puedo comenzar a realizar. Vale, les quedó viendo el nombre de este modulito, que también se los comparto por el foro por si lo van a hacer de forma práctica. ¿El del puente H? Este, pues no estoy seguro si se llama de esa forma. ¿El Pensaría que sí. L298? El puente H, Sí es este, sí el señor. L2, Es el este, drive del sí. puente. L298N, este es el que Ok. les decía. Bueno, pero se puede utilizar el integrado común y corriente, el 298, ¿también? Sí, Sí, también, sí. el, el común y corriente, Sí, también, sí señor, el claro. integradito ese de L298 puente H, correcto, ok, Sí, o también con transistores, como les quede más fácil. ok. Bueno, vale, sí, señor. Entonces, pues eso era todo lo que les iba a mostrar en esta web. Y pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, Entonces, ingeniero, a usted muchas gracias. Cualquier cosa yo le estoy comunicando por el Skype para asesorarme más. bueno, vale, sí, señor Jairo. Entonces, Bueno, que esté muy bien. bueno, muy gentil, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.